Queridos hermanos, un breve pensamiento de reflexión a la luz de la palabra de Dios que acabamos de celebrar. En la primera lectura tomada del libro del Génesis, seguimos escuchando distintos pasajes de la vida de Abraham, nuestro padre en la fe, padre de una gran multitud que somos nosotros, la Iglesia de Jesús, por su fe, por su confianza en el Señor. Hoy se nos narra cuando Abraham percibe la presencia de Dios en aquellos tres forasteros, a quienes atiende con solicitud y entrega. Y en medio de esta situación, Dios hace saber del nacimiento de un hijo que le da, no obstante su esterilidad. Él, decía, nos da a lo largo de su vida numerosas señales de su fe y confianza en Dios. Y hoy, en estos tres jóvenes, le expresa al Señor: Señor, no pases junto a mí sin detenerte. Abraham, dice la narración de la primera lectura, Abraham, en la entrada de su tienda, levantó la vista, vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante él, y al verlos, se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda, y postrado en tierra dijo: Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Esa es la solicitud, pues, y entrega de nuestro Padre en la fe, Abraham, cuando siente en aquellos tres forasteros la presencia del Señor. Él decía en distintos pasajes, sobre todo del libro del Génesis, se nos narra su gran fe y su gran confianza en Dios. Cuando Yahvé le dice: vete al lugar donde yo te voy a indicar, deja tu patria, deja tu tierra, deja tu familia, vete al lugar que yo te voy a indicar. Él no pone condiciones. Él no le dice a Yahvé: ¿a cambio de qué? ¿O qué me vas a dar si yo dejo mi familia, mi patria? Él solo confía en el Señor, solo confía en su palabra y hace lo que Yahvé le indica. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo nos presenta el compromiso de apóstol, su misión de apóstol. Ya sabemos que San Pablo fue el gran apóstol de Jesucristo y el gran apóstol de los gentiles. Y su compromiso de apóstol, su apostolado, será anunciar la palabra de Dios que contiene el proyecto universal de salvación. Les anuncio un designio secreto, dice el apóstol, que Dios ha mantenido oculto y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra, es decir, que Cristo vive en ustedes y que Cristo es la esperanza de la gloria. Y ese mismo Cristo es el que nosotros predicamos cuando corregimos a los hermanos, cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos. Esa es la convicción del apóstol San Pablo. Y por eso las expresiones que escuchamos en sus cartas, hoy escuchamos una de ellas: Cristo vive en ustedes. Él lo decía con mucha frecuencia: mi vivir es Cristo, y ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Y mi preocupación es hasta que Cristo se forme también en ustedes. Esas expresiones del apóstol San Pablo pues nos hacen pensar en un gran apóstol de Jesús que después de su conversión va y anuncia, por su compromiso de apóstol, por su compromiso misionero, anuncia la palabra de Dios. La palabra que decía contiene el proyecto universal de salvación.
Y el Evangelio que escuchamos como tercera lectura nos narra el pasaje tan hermoso de Marta y María para con Jesús, su generosidad, su disponibilidad para recibirlo. Ambas mujeres representan las dos posturas que debemos tomar ante la escucha de la palabra del Señor. La primera, la de María, es de contemplación. Y la segunda, la de Marta, es de servicio al prójimo. Descubrimos en este Evangelio esas dos actitudes, pues diferentes, ante la vista de Jesús. La de Marta es la de quien cree saber qué es lo que le agrada al huésped, a Jesús, y no hace otra cosa que afanarse por lograrlo. La otra actitud, decía la de María, no es una actitud del que sabe, sino del que quiere aprender, que está atento a la escucha del invitado. Y Jesús elogia la actitud de María, que se pone a los pies del Maestro a escuchar su palabra, a escuchar su enseñanza. Incluso Jesús dice que ella escogió la mejor parte. Pero esto no quiere decir que Jesús desprecie o no valore el trabajo de Marta. Las palabras de Jesús a Marta están llenas de ternura. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan en esta vida, siendo que una sola es necesaria. Y María escogió la mejor parte. Con estas palabras, pues, llenas de ternura, Jesús invita a Marta a no dejarse llevar por el activismo, a no preocuparse y mucho menos a no inquietarse por cosas secundarias. Y a ejemplo de María, le pide que se dé tiempo para el silencio, para la contemplación, para la escucha atenta de la palabra. Las dos hermanas, Marta y María, son para el creyente y para la comunidad cristiana distintos tipos de actitudes, pero que se complementan ante el reino. Marta representa el servicio, el trabajo, la acción, que son muy necesarias en la vida de la iglesia. Y María, la escucha de la palabra, la reflexión, la oración, la contemplación, que también son muy necesarias en la iglesia. Nosotros, queridos hermanos, a ejemplo de María y de Marta, tenemos que ser hombres de oración, hombres de contemplación, hombres de escucha de la palabra de Dios, pero también hombres apostólicos, discípulos misioneros, alegres discípulos misioneros, como nos dice el documento de Aparecida. Nosotros, fundamentados y alimentados por la oración, por la contemplación, por la escucha de la palabra, tenemos que ser, como dice el Papa Francisco, una iglesia en salida, que vayamos al encuentro de las comunidades, de las familias, de las personas. Tenemos que ser una iglesia madre, tierna, sencilla, cariñosa, cercana. Hay que decirlo, acción y contemplación son la misma cosa, son, digamos, que dos caras de una misma moneda. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos ser Marías y Martas. Necesitamos, repito, la oración, la contemplación, la escucha atenta de la palabra de Dios, pero también necesitamos llevar a la vida, llevar a la práctica esos ratos de oración y de contemplación y de escucha de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces en nuestros trabajos pastorales o en la propia casa no caemos en un activismo desenfrenado como el de Marta? Y la acción por la acción pastoral, aún para nosotros los sacerdotes, que a veces vamos y venimos y una actividad y la otra, y una celebración y la otra, si no estamos fundamentados en la escucha de la palabra, en ratos de oración, en ratos de estar con el Señor a solas, como dice Santa Teresa, hablándole de corazón a corazón, entonces nuestro trabajo pastoral se convierte en activismo. Necesitamos también la actitud de María para después tomar la actitud de Marta.
Ir a ustedes, los grupos parroquiales, las comunidades eclesiales, los fieles que nos buscan. ¿Cuántas veces pues en nuestros trabajos pastorales, decía, o en la propia casa no caemos en ese activismo desenfrenado, o en una actitud del que sabe y no tiene más que aprender? ¿O cuántas veces no decimos, esto es lo que nos toca hacer, y nos lanzamos sin tomar un momento de reflexión o de escucha a la voz del Espíritu? O por el contrario, ¿cuántas veces no nos hemos quedado en la pura contemplación y nos olvidamos que la palabra hay que ponerla en práctica? Estas son algunas preguntas que debemos hacernos, queridos hermanos, a la luz de este pasaje del Evangelio tan hermoso que acabamos de escuchar, y que nos pueden ayudar a ir integrando en nuestra vida las dos cosas: la contemplación y la acción, la oración, la escucha de la palabra y el apostolado. Yo sé que esta parroquia que hoy peregrina aquí son una parroquia orante, una comunidad de comunidades. Conozco perfectamente bien el trabajo de su párroco, del padre Delfino. Yo todavía los extraño, ¿verdad? Pero ya no puedo quitarles a su párroco, ya no puedo irme para allá con ustedes. Los visito cuando me es posible. Acabo de estar con ustedes en su fiesta patronal. Pero sé que es una comunidad viva. La iglesia en Ocotlán, la parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán, es una parroquia viva, misionera, discípula antes, que escucha, que se forma, pero también una iglesia y una parroquia misionera, que con sus grupos, hoy veo a muchos, 62 grupos parroquiales están aquí presentes, que con sus grupos parroquiales van a la misión, van como alegres discípulos misioneros, anunciando, como nos pide el Papa, anunciando el Evangelio con alegría. Pues que Dios bendiga sus trabajos, y que a todos nosotros aquí reunidos, repito, este pasaje del Evangelio nos ayude a integrar en nuestra vida la oración, la contemplación, la escucha de la palabra con la acción pastoral. Pues con esos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.